Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Como todos los días, nuestro estudio devocional. Y para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 27. El tema para hoy: el fin no justifica los medios. En este capítulo nos habla acerca de algo que le sucedió a Isaac y a Jacob. Isaac, como padre, ya estaba anciano y quería dar la bendición a su hijo mayor, a su hijo Esaú, y le pone la condición de que para poder hacerlo debe ir a cazar y luego volver, para entonces bendecirlo. En ese transcurso de tiempo, Jacob aprovecha eso y es él, el disfrazado de su hermano, termina engañando a su padre y robándose la bendición. En este capítulo entonces nos damos cuenta de que Jacob utiliza unos medios inapropiados para poder apoderarse de la bendición de su padre. Siempre se nos ha enseñado que debemos luchar y trabajar para alcanzar lo que queramos. De alguna manera se nos ha influenciado a entender que nuestros intereses van por encima de cualquier cosa. Y empezamos a tener en práctica eso, a creer que lo único que importa es nuestras necesidades, lo que nosotros podamos querer, y no importa qué tengamos que hacer para conseguirlo. Vamos a ver entonces qué cosas se hacen en ocasiones con el fin de obtener o de satisfacer sus propias necesidades. Veamos desde el versículo 2 al versículo 4. Luego Isaac le dijo: mírame, estoy viejo y no sé cuándo voy a morir. Entonces toma tus armas, tu arco y tus flechas. Sal al campo, caza un animal para mí. Prepárame la comida que más me gusta. Tráemela para que yo la coma y te pueda dar mi bendición antes de morir. Vemos que aquí empieza desde el mismo Isaac una actitud inapropiada. Isaac, como padre, sintiéndose ya anciano, necesitaba bendecir a su hijo, pero no lo hace en ese instante, no lo hace en ese momento. A él primero le interesa satisfacer tal vez su necesidad de comida y le dice a su hijo: ve, casa y prepárame la comida que más me gusta. Así te voy a poder bendecir. Empieza a poner una condición a su hijo que realmente no era algo necesario. Si Isaac se daba cuenta, la bendición de él como padre era algo muy, muy importante. Pero él pone por encima de esa bendición el hambre o sus ganas de comer lo que le gustaba. Pudo tal vez bendecir a su hijo en ese instante, pudo tal vez decirle o darle la bendición y luego pedirle que le trajera comida, pero no, él no quiso hacerlo. Él simplemente le interesaba en ese momento tal vez satisfacer su necesidad de comida, o tal vez también mostrarse o hacerse el interesante ante su hijo, sabiendo la necesidad de su hijo, sabiendo el deseo de su hijo por alcanzar esa bendición. Él como padre también quiere como en algún momento aparentar o ser el más importante, diciendo: si tú haces esto primero, yo te voy a bendecir. Empieza a condicionar, empieza a poner condiciones. Muchas veces entonces solo nos importa satisfacer lo que nosotros queremos y empezamos a ponerle condiciones a otros. Empezamos a utilizar la necesidad de otros para que dé satisfacción a nuestras propias necesidades. Es más fácil aprovecharse de alguien necesitado, cuando alguien tiene necesidad tal vez de dinero, cuando alguien tal vez tiene necesidad de afecto, cuando alguien tiene algún tipo de necesidad laboral, no sé, algún tipo de necesidad en su vida, y la otra persona tiene de alguna manera el control sobre ello y empieza a manipularlo, empieza a aprovecharse de esa persona. Isaac de alguna manera también lo hizo. Él se estaba aprovechando de su hijo Esaú, diciendo: te voy a bendecir, necesitas la bendición, la deseas, y yo quiero comer, yo tengo hambre, quiero esto. Vemos que si recordamos en los capítulos anteriores, eso es lo mismo que hizo Jacob. Jacob tiene la comida y se aprovecha de la necesidad de su hermano. ¿Tienes hambre? Ok, véndeme tu bendición por este plato de lentejas. Y acá estaba sucediendo algo muy similar.
Isaac le estaba diciendo a su hijo: ¿quieres la bendición? Tráeme de comer. Vemos que están entonces interponiendo algo o su propia necesidad a la necesidad del otro, y estaba aprovechándose de lo que el otro estaba haciendo. Muchas veces, como seres humanos, entonces, podríamos decir, estamos al pendiente de qué está haciendo el otro, de qué error o qué necesidad tiene el otro, para así poder sacarle provecho. Y esa es una actitud que en algún momento tal vez parecerá buena o que tal vez nos dará buenos resultados, pero que tarde o temprano estas actitudes nos van a llevar también al fracaso. Ahora veamos qué nos dice el versículo 6. El versículo 6 le dice: Rebeca estaba oyendo cuando Isaac le dijo esto a Esaú. Rebeca le dijo a su hijo Jacob: Fíjate que escuché a tu papá hablando con tu hermano Esaú. Otra de las cosas que hacemos para obtener tal vez nuestras necesidades es la murmuración, el chisme, es estar pendiente de qué hace la otra persona. Rebeca estaba pendiente y escuchó claramente las órdenes de Isaac hacia su hijo Esaú, y entonces ella aprovecha eso para tratar también de manipular a su otro hijo. Ella es: escuché lo que él le dijo, y ahora va y lleva ese chisme a Jacob. ¿Cuántas veces nos hemos aprovechado de alguna situación y hemos hecho chisme de eso? ¿Cuántas veces tal vez por quedar bien nosotros hemos hecho quedar mal a otra persona, aprovechándonos del chisme, aprovechándonos de su debilidad en ese momento? Lo que escuchamos. Y en ocasiones eso que se escucha se transmite, pero de la manera equivocada. Ese chisme termina siendo una total mentira. Escuchamos una cosa y vamos y le aumentamos otra, simplemente con el fin de hacer quedar mal a esa persona, con el fin de dañar tal vez la integridad de ello, o con el fin de que alguien haga algo por mí, o que alguien haga algo para evitar lo que está pasando en ese momento. Rebeca actuaba de esa forma. Primero estaba atenta, sigilosa, escuchando lo que su esposo y su hijo mayor hablaban, y luego, ya con esa información en sus manos, entonces quería sacar el mayor provecho, buscando a su otro hijo para llevarlo a cometer algo equivocado. Ella simplemente le interesaba que su hijo menor fuera el hijo bendecido. Era su hijo favorito. Y no le importaba qué tuviera que hacer. No le importaba en ese momento tener que faltarle a su esposo y a su hijo mayor. No le importó en ese momento quedarse ahí escuchando, faltando al respeto hacia la intimidad de ellos, sino que simplemente se puso a escuchar algo y luego esa información la transmitió a su otro hijo. ¿Cuántas veces, llevados por la curiosidad, cuántas veces llevados por la malicia, nos quedamos escuchando conversaciones ajenas? A ver qué dice el otro, a ver qué dice para yo poderme aprovechar de eso, esperando y cruzando los dedos para que ojalá digan algo, de lo cual a mí me pueda beneficiar, de lo cual a mí me pueda sacar provecho. Muchas veces cuando no puedes lograr algo por tus propios esfuerzos, aprovechas la información de los otros para lanzársela en contra. El chisme y la murmuración es un arma muy poderosa que puede destruir a cualquier persona, que puede destruir hogares, que puede destruir empresas. Muchas veces una información mal dada o en manos equivocadas puede hacer mucho daño. El chisme simplemente destruye. El chisme y la murmuración lo que hacen es dañar a la otra persona y dañar sus relaciones. Hay personas que lo hacen sin ninguna intención, simplemente por aparentar ser los mejores o por creerse y verse ante los demás como los mejores, o para lograr un objetivo, como en el caso de Rebeca. Su objetivo era lograr la bendición como diera lugar para su segundo hijo. Y entonces no le importó empezar a chismosear y a murmurar al respecto. Veamos qué dice el versículo del 8 al 10. Hijo mío, óyeme, haz lo que te digo. Ve al rebaño y consígueme 2 cabras buenas para que así yo pueda prepararlas, deliciosas como le gustan a tu papá. Tú se las llevarás la comida a tu papá y él te dará su bendición antes de morir. Después de ese chisme entonces viene
el engaño, vienen las mentiras, el hecho de querer ahora satisfacer su necesidad teniendo información de la otra persona. Para Rebeca era mucho más fácil. Dice, no, para lograr la bendición lo único que hay que hacer es cocinar. Para lograr esa bendición lo único que hay que hacer es cocinar un guisado. Y ella le dice a su hijo menor, esto es fácil. De alguna manera ella le está diciendo, esto está fácil, solamente hay que preparar esta comida y vas a obtener la bendición. No te preocupes, que todo va a salir bien. Y ella empieza entonces a hacer una serie de engaños, una serie de mentiras. Y las mentiras son como una bola de nieve. Dice una y luego tiene que decir otra y luego tiene que decir otra. Veamos también qué dice en el versículo 20. Pero Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo hiciste para cazar tan rápido este animal? Jacob respondió, porque el Señor tu Dios me ayudó a hacerlo. Mira hasta dónde van ya el engaño y las mentiras. Inicialmente le dice, ¿eres tú mi hijo Jacob? Y dice, sí, lo soy. Y al ver que su padre no está convencido, pregunta, ¿por qué casaste tan rápido? Y entonces Jacob tiene que inventarse una mentira adicional. Es que Dios me ayudó, es que Dios me bendijo para que lo hiciera rápido. Era tal su ambición por obtener eso, era tal su ambición por obtener su beneficio, que no le importaba incluso meter al mismo Dios en medio de esa conversación. No midió las consecuencias, simplemente le interesaba salir victorioso de eso. Metió incluso a Dios. Es que Dios me ayudó. Muchas veces nosotros también, como cristianos, que siempre estamos mencionando el nombre de Dios, lo hacemos en ocasiones simplemente para aparentar, para hacernos ver bien ante otras personas. No se hace de una manera genuina. Jacob no estaba hablando de Dios de una manera genuina, simplemente lo estaba haciendo para cubrir su engaño. Muchas veces tal vez hemos cubierto muchos engaños utilizando el nombre de Dios, aparentando ser cristianos cuando en realidad no lo somos, o diciendo el nombre de Dios cuando en realidad tal vez no creemos en Él. ¿Cuántas personas, cuántos falsos profetas, cuántos líderes religiosos utilizan el nombre de Dios y lo utilizan de una manera que podría sorprender a otros? Utilizan el nombre de Dios, pero simplemente para justificar su engaño, simplemente para aprovecharse de las necesidades de otros. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Dios, es mi siervo, es mi hijo. Hoy nosotros también podemos darnos cuenta de ello. Cuánta gente se acerca diciendo el nombre de Dios, pero que en realidad es un engañador, es un estafador. Este era el caso de Jacob, quien se acercó a su padre a través de engaños, a través de mentiras, y que utilizaba el nombre de Dios para hacer ver ese engaño más creíble, solamente por poder y alcanzar ese único objetivo, que era la bendición, que era tal vez la herencia, que era tal vez el dinero, que era alcanzar esa posición. ¿Cuántas personas se engañan simplemente por alcanzar una posición dentro de una iglesia, una posición dentro de un trabajo, incluso dentro de la misma familia? Se dicen engaños, se dicen mentiras y se hace quedar mal a otra persona simplemente para que yo pueda sobresalir. No tengo cómo hacerlo, entonces es más fácil bajar a otros para yo quedar en la cima. Es lo que sucedía en ese momento. El chisme, el engaño, estaban llevando a ellos a dañar esa familia y a obtener de ellos el beneficio que tanto necesitaban o anhelaban. Veamos qué dice el versículo 13. Entonces la mamá le dijo, que cualquier maldición que te haga caiga sobre mí y en lugar sobre ti. Haz lo que te pido y tráeme las cabras. Vemos ahí a una Rebeca sobreprotectora, una madre sobreprotectora, una madre alcahueta, que no le importa lo que tenga que pasar, simplemente satisfacer su necesidad como madre de ver a su hijo en la cima y ver a ese hijo recibir esa bendición. Entonces dice, no importa, yo asumo las consecuencias, no importa lo que hagas, mijito, yo voy a sacar la cara por ti. ¿Cuántas madres sobreprotectoras, cuántas madres que se olvidan tal vez de dar un buen ejemplo a sus hijos? En ese caso, Rebeca estaba siendo una madre sobreprotectora y alcahueta, que estaba dando un mal ejemplo a su hijo, le estaba enseñando a mentir, le estaba enseñando a engañar. Y peor que eso, se dice, no te preocupes,
que yo voy a asumir la responsabilidad por ti. Muchas veces, con tal de satisfacer esa necesidad y con tal de alcanzar ese objetivo, asumimos responsabilidades que otros deberían asumir. Asumimos responsabilidades que a otros les tocaría. Y todo eso entonces va llevando al fracaso, va llevando al debilitamiento. Tal vez en ese momento puedan y alcancen ese objetivo, pero más adelante no lo van a poder hacer. No siempre ese objetivo se va a poder mantener en la cima. ¿Cuántos estudiantes tal vez que se escudan en el otro compañero, en los trabajos, en las actividades, en las tareas? Entonces, muchas veces es otro el que termina asumiendo la responsabilidad. Es un solo compañero el que hace la cartelera, es un solo compañero el que estudia, es un solo compañero el que investiga. Sin embargo, como es un trabajo en grupo, todos obtienen esa nota. Todos van ahí como pegaditos del compañero estudiante, como pegaditos. Si el compañero que hizo el trabajo está bien hecho, pues todos sacamos una buena nota. Pero ¿qué pasa que el día que ese compañero no quiere trabajar? ¿Qué pasa el día que ese compañero hace las cosas mal? Ahí los otros le caen encima diciéndole que no hiciste las cosas bien. Así muchas veces, como hijo Jacob, iba detrás de su mamá, detrás de las faldas de su mamá, esperando a que todo lo que ella hiciera estuviera de la manera correcta. Y muchas veces nosotros estamos también a las faldas de alguien más. A ver qué va a hacer él. Ojalá él me ayude, ojalá mi mamá, mi papá. A las faldas tal vez del pastor, de la pastora, de ese líder. Que si él ora, a mí me va bien. Ore por mí para que a mí me vaya bien. Ahí como escondidito, como simplemente recibiendo las migajas que otros le dan. Ese era Jacob, alguien acostumbrado a que su mamá hiciera todo por él. Ahora veamos qué nos dice en el versículo 35 y versículo 36. Isaac dijo: tu hermano vino y me engañó y tomó tu bendición. Entonces Esaú dijo: con razón le pusieron por nombre Jacob. Esta es la segunda vez que él me engaña. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quita mi bendición. Luego añadió: ¿no has guardado una bendición para mí? Ahí vemos una actitud que toma Esaú, que es la de hacerse la víctima, que es la de llorar y lamentarse por algo. Entonces, ya con el engaño de su hermano, ahora es él el que llora y dice: es que con razón, él es un engañador, él ya me ha engañado 2 veces. Cuando en realidad sabemos que la primera vez no fue tanto que lo engañara, porque las cosas estuvieron puestas sobre la mesa desde un principio. Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas. Y Esaú lo aceptó, porque él despreció esa primogenitura. No fue que Jacob lo engañó, sino que él despreció lo que tenía, no valoró eso. Y ahora sí se estaba lamentando, ahora sí estaba llorando, ahora sí se estaba haciendo la víctima. Muchas personas son expertas en hacerse la víctima. Muchas personas son expertas en llorar y en lamentarse para así obtener algo. Cuando se les niega algo, entonces empiezan a llorar, como los niños pequeños. Cuando el papá les niega algo, su manera de manipular a los adultos es haciéndose la víctima y llorando y diciendo: es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me entiende. Y como adultos hacemos exactamente lo mismo. Nos dicen que no y entonces empezamos a llorar. Es que a mí nadie me entiende, es que a mí nadie me quiere. Qué tristeza que ya siendo personas adultas aún tengamos esas actitudes de niño, esas actitudes de manipulación o haciéndonos la víctima. ¿Cuántas esposas, mujeres que aprenden a manipular a su pareja? ¿Cuántas personas que aprenden a manipular a su pareja y llorándole y diciendo: es que si no me quieres, ¿por qué te vas a ir a tal lugar? ¿O qué es que no me quieres? ¿No te quieres quedar conmigo? Muchos hombres se aprovechan de las jovencitas, de las señoritas. Dicen: es que no me quieres, ¿por qué? Si me quisieras me darías la prueba de amor. Si me quisieras harías esto. Si me quisieras iríamos a X o Y lugar. Y empieza a poner condiciones, empieza a manipular, empieza a llorar. Y esa es una manera equivocada también de obtener ese objetivo. Tal vez en ese momento logra la manipulación, pero hasta que la otra persona despierte y diga: no más, no quiero más,
No quiero seguir obedeciendo tus caprichos, no quiero seguir haciéndole caso a tus manipulaciones. Personas, o sobre todo se ve esto en las mujeres, no por ser un comentario machista ni nada de eso, pero sí se ven muchas mujeres el hecho de manipular a su pareja o de manipular a alguien haciéndoselas enfermas. Es que me duele, estoy enferma. Cuando quiere obtener algo simplemente se queja. Muchas mamás cuando quieren obtener algo de sus hijos se tiran en la cama y dicen, es que estoy enferma, mi hijito, no se vaya, quédese conmigo, estoy enferma, acompáñeme. Y pone tal vez como pretexto su propia salud para salir entonces y obtener y salirse con la suya. Hoy Dios nos dice que debemos tener en cuenta de que esos objetivos se deben alcanzar, de que hay muchos sueños que cumplir, pero que no todos los caminos son los apropiados para llegar a ellos. Esos caminos que estamos viendo, el engaño, el chisme, el victimizarse, el aprovecharse de otros, son simplemente cosas que hacen daño a otras personas, que tal vez en algún momento nos saldremos con lo que nosotros queremos, que tal vez vamos a alcanzar eso que estamos buscando, pero que tarde o temprano ese engaño se va a venir abajo, que todo eso va a salir a la luz y nos va a causar mucho más daño del que creíamos. Veamos en el versículo 41. Esaú le guardó rencor a su hermano Jacob por la bendición de que éste había recibido, y pensó, mi papá ya casi va a morir, y habrá un tiempo de luto por él. Cuando termine ese tiempo, mataré a mi hermano Jacob. Rebeca se enteró de lo que planeaba Esaú, su hijo mayor, entonces mandó a llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. ¿Qué genera entonces el hacer las cosas mal? ¿Qué genera el obtener ese objetivo por los medios equivocados? Genera simplemente daño a la otra persona, rencor y deseos de venganza. Vemos a un Esaú lastimado, a un Esaú que ahora siente enojo, odio hacia su hermano, tanto que desea matarlo, tanto que desea acabar con su vida. ¿Cuántas veces hemos lastimado a alguien intencionalmente o tal vez sin intención, pero la otra persona se queda enojada, la otra persona se queda dañada, esperando simplemente la oportunidad también para retribuir ese daño? Recordemos que todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Si sembramos amor, si sembramos generosidad, si sembramos cariño, vamos a cosechar amor, generosidad y cariño. Pero si por el contrario sembramos chisme, sembramos engaños, sembramos mentiras, eso mismo vamos a cosechar. Vamos a generar en otras personas odio, vamos a generar y a dañar el corazón de la otra persona. A tal punto dice que él deseaba matarlo. Perdió el respeto a su hermano, perdió el amor a su hermano. Y peor aún, ahora ella como madre, Rebeca como madre, estaba perdiendo también a su hijo, porque ahora tiene que enviarlo a otro lugar. Iba a perder el amor de 2 hijos. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, al principio parece que dieran fruto, pero luego nos vamos a dar cuenta que esos frutos no son lo que nosotros esperábamos. Tarde o temprano ese engaño se viene abajo, tarde o temprano ese chisme es descubierto, tarde o temprano esa persona débil de la cual yo me estoy aprovechando despierta y me va a hacer quedar mal. Hoy Dios nos dice eso, nos dice que los sueños no se alcanzan dañando a otros, los objetivos no se alcanzan lastimando a otros ni engañando. Los objetivos se alcanzan con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. Si vamos a mencionar el nombre de Dios, que sea de una manera genuina y no simplemente para cubrir nuestras fechorías. Dios entonces nos quiere mostrar en este capítulo que Él está ahí, siempre para ayudarnos y respaldarnos, pero que muchas veces nosotros hacemos las cosas de manera equivocada. Dios permitió que esto pasara porque Él tenía predestinada esa bendición para Jacob, pero Jacob lo hizo de manera equivocada. Muchas veces nosotros, llevados por el afán, llevados por la ambición, llevados por las ganas de alcanzar las cosas, hacemos las cosas mal y luego simplemente nos queda el lamento y el lloro. A veces por alcanzar y el afán de alcanzar algo, pedimos dinero prestado sin importarnos los intereses, sin importar la cuota, y después llorando porque no tienes cómo pagar. A veces por el afán, simplemente por el qué dirán, no me voy a casar, voy a conseguir una pareja, no te importa cómo lo haces, consigues a la primera persona que se te
que se te acerca. Y luego llorando porque esa no era tu pareja adecuada. Entonces Dios nos dice, piensa las cosas antes de actuar, lucha por ese objetivo, pero no te aproveches de los demás. Nuestros derechos van hasta donde comienzan los derechos de las otras personas. Nuestros objetivos podemos alcanzarlos, pero sin pasar por encima de los objetivos de los demás. Amén. Mis hermanos, es una bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que como iglesia todos los días estamos compartiendo nuestros devocionales, los días jueves y los días domingo nuestro culto. Es la manera que Dios nos ha mostrado para conservar y preservar su palabra. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta nuestra próxima emisión.